¿Y si te dijera que existe una oración que Dios no puede ignorar? Una oración que rompe el cielo y trae la respuesta antes de que termines de hablar. Padre Celestial, hoy me postro delante de ti con el corazón abierto. Tú que conoces cada lágrima, cada silencio y cada grito del alma, escúchame. No vengo con palabras perfectas, vengo con fe real. Señor, así como respondiste a Salomón en la noche, a Daniel en el foso, a Ana en el templo y a Elías en el desierto, respóndeme hoy. Que esta oración no caiga al vacío, que suba como incienso hasta tu trono, que tu respuesta llegue rápida como el rayo y suave como la lluvia. En el nombre de Jesús, amén. Existe algo que la mayoría de los creyentes no sabe, algo que las iglesias raramente enseñan desde el púlpito, algo que está escondido en las páginas más polémicas de la Biblia, esperando ser descubierto por quien tenga oídos para escuchar y corazón dispuesto a creer. La oración. Todos la conocemos. Todos la practicamos de alguna forma, pero muy pocos saben que existe un tipo específico de oración que Dios responde de manera inmediata. No mañana, no en años, inmediatamente. Y hoy vamos a descubrir juntos cuál es esa oración, qué dice la Biblia sobre ella, y por qué este tema ha generado tanta controversia a lo largo de los siglos. Empecemos por el principio. En el libro de Reyes, capítulo 3, encontramos una de las historias más fascinantes del Antiguo Testamento. Salomón acababa de ser coronado rey de Israel. Era joven, inseguro, y llevaba sobre sus hombros el peso de gobernar al pueblo más especial de la tierra. Una noche, Dios se le apareció en sueños y le hizo una pregunta que cambiaría la historia para siempre: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Aquí empieza la polémica. Salomón podría haber pedido riquezas. Podría haber pedido la muerte de sus enemigos. Podría haber pedido fama, poder, gloria. Pero no. Salomón pidió sabiduría. Y la respuesta de Dios fue inmediata. En ese mismo sueño, Dios le dijo: porque pediste esto y no pediste larga vida, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, sino que pediste para ti inteligencia para escuchar el juicio, he aquí lo he hecho. ¿Lo notaste? He aquí lo he hecho. Tiempo pasado. Respuesta inmediata. Pero aquí está la parte que muchos predicadores evitan. ¿Por qué Dios respondió tan rápido a Salomón y parece no responder tan rápido a nosotros? La respuesta está en el tipo de oración que Salomón hizo. Salomón no oró por sí mismo. Oró por los demás. Pidió sabiduría para servir, para juzgar con justicia, para guiar al pueblo. Su oración era completamente desinteresada. No había ego. No había agenda personal. Solo un corazón dispuesto a servir. Y aquí está el primer principio que la Biblia revela sobre la oración que Dios responde de inmediato, la oración que no busca beneficio propio. Ahora bien, esto genera una pregunta incómoda. ¿Cuántas de nuestras oraciones son realmente desinteresadas? ¿Cuántas veces oramos genuinamente por los demás sin esperar nada a cambio? Esta es la parte que incomoda. Esta es la parte que nos hace mirar hacia adentro. Pero sigamos. Porque la Biblia tiene más ejemplos, y algunos son mucho más polémicos. En el libro de Daniel, capítulo 9, encontramos otra oración que recibió respuesta inmediata. Daniel estaba en Babilonia, en el exilio, estudiando las profecías de Jeremías. Cuando entendió que los 70 años de cautividad estaban por cumplirse, Daniel no esperó. Se postró, ayunó, se vistió de cilicio y ceniza, y comenzó a orar. Y en el versículo 21 dice algo extraordinario. Aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel vino a mí volando con presteza. Mientras Daniel aún estaba orando, Dios ya enviaba la respuesta. ¿Cuál era el secreto de la oración de Daniel? Primero, Daniel oró con confesión. No llegó a Dios presumiendo de su santidad. Llegó reconociendo sus pecados y los pecados de su pueblo. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo. No hubo orgullo, solo humildad radical. Segundo, Daniel oró basado en el carácter de Dios, no en sus propios méritos. Le dijo Dios: no te pido esto porque seamos justos, sino por tus grandes misericordias. Esta distinción es fundamental. Cuando oramos apoyados en quienes somos, la oración es débil. Cuando oramos apoyados en quien es Dios, la oración es imparable. Y aquí viene la parte polémica que muy pocos se atreven a mencionar. Existe un debate antiguo en la teología cristiana sobre si Dios realmente cambia sus planes en respuesta a la oración humana. Algunos teólogos afirman que Dios es inmutable, que sus decretos son eternos e inamovibles, y que la oración no cambia nada en el cielo, sino que solo alinea nuestra voluntad con la de Dios.
Otros, sin embargo, señalan textos bíblicos donde parece claramente que Dios cambia de decisión en respuesta a la oración. El ejemplo más explosivo, Moisés orando en el desierto. En Éxodo 32, después del episodio del becerro de oro, Dios le dijo a Moisés: «Ahora déjame que se encienda mi ira en ellos, y los consuma». Moisés intercedió, oró, argumentó, y la Biblia dice algo que ha perturbado a teólogos por siglos: y Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. ¿Dios se arrepintió? ¿Dios cambió de opinión por la oración de un hombre? Este texto ha generado controversia durante milenios. Y la respuesta que encontramos en él revela el segundo principio de la oración que Dios responde de inmediato, la oración de intercesión valiente. Moisés no oró tímidamente. Moisés discutió con Dios. Le recordó sus promesas. Le dijo: «¿Qué dirán los egipcios si destruyes a este pueblo?». Fue una oración audaz, argumentada, basada en el honor del nombre de Dios. Y funcionó. Funcionó de manera inmediata. Llegamos ahora a la parte más polémica, más profunda, y quizás más transformadora de este mensaje. Hay una historia en la Biblia que casi nadie usa para hablar de oración. Una historia que involucra a una mujer, a un juez injusto, y una enseñanza de Jesús que sacude los fundamentos de lo que creemos sobre cómo funciona la oración. Está en Lucas 18. Jesús mismo cuenta la parábola. Una viuda acude repetidamente ante un juez que no teme a Dios ni respeta a los hombres. Le pide justicia contra su adversario. El juez la ignora una y otra vez. Pero ella vuelve, y vuelve, y vuelve, hasta que el juez, cansado de su insistencia, decide hacerle justicia. No por bondad, no por amor, sino porque ella no se rindió. Y Jesús remata la parábola con palabras que han generado siglos de debate teológico. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Aquí la controversia explota. ¿Está Jesús comparando a Dios con un juez injusto? ¿Está diciendo que tenemos que cansar a Dios para que nos responda? ¿O está enseñando algo mucho más profundo sobre la naturaleza de la fe persistente? Los teólogos se dividen. Pero hay algo en lo que todos coinciden. Jesús conectó directamente la oración persistente con la respuesta inmediata de Dios. No son contradictorios. Son complementarios. La persistencia en la oración no es señal de que Dios no escuchó. Es la prueba de que nuestra fe es real. Es el fuego que purifica el deseo. Es el filtro que separa el capricho del momento de la necesidad verdadera del alma. Y aquí está el tercer principio de la oración que Dios responde de inmediato, la oración que no se rinde. Pero sigamos explorando la polémica bíblica. Porque hay otro caso que muy pocos conocen y que es absolutamente extraordinario. En 2 Reyes capítulo 20, el rey Ezequías estaba enfermo de muerte. El profeta Isaías llegó a su habitación y le dio el mensaje más terrible que un ser humano puede escuchar: ordena tu casa, porque morirás, y no vivirás. Y Ezequías hizo algo que sigue siendo debatido hasta hoy. Antes de que Isaías saliera del palacio, Ezequías se volvió hacia la pared, lloró amargamente, y oró. Le recordó a Dios su fidelidad. Le rogó que considerara sus años de obediencia. Y Dios respondió de manera tan inmediata que es casi imposible de creer. Antes que Isaías saliera hasta la mitad del patio, la palabra de Jehová vino a él. Antes de que el profeta cruzara el patio, la respuesta ya estaba en camino. Dios cambió el decreto. Ezequías viviría 15 años más. Aquí la polémica alcanza su punto más alto. ¿Puede un ser humano, con una oración, cambiar un decreto divino sobre su propia vida? La mayoría de las tradiciones teológicas diría que no. Pero el texto bíblico dice que sí. Y esto nos lleva al cuarto principio, la oración que apela a la misericordia de Dios con lágrimas genuinas. No fue una oración sofisticada. No fue un ayuno de 40 días. Fue un hombre postrado, llorando, recordando a Dios su fidelidad. Y fue suficiente. Pero hay un elemento más. Uno que une todos los casos que hemos visto. Uno que está presente en Salomón, en Daniel, en Moisés, en la viuda, en Ezequías. Un elemento que es el verdadero secreto de la oración que Dios responde de inmediato. La certeza. Cada uno de ellos oró con certeza. No con duda. No con el sí es tu voluntad dicho como escape para no comprometerse con la fe. Oraron creyendo que Dios escucharía. Oraron desde una relación real con un Dios real. Y aquí está la parte más incómoda de todo este mensaje. La mayoría de nosotros ora con duda.
Ora esperando que quizás Dios responda. Ora sin verdaderamente creer que el cielo se mueve en respuesta a nuestras palabras. Santiago 1, 6-7 es brutalmente claro, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Dios no responde la oración del corazón dividido. Entonces, ¿cuál es la oración que Dios responde de inmediato? Es la oración desinteresada como la de Salomón. Es la oración humilde y basada en el carácter de Dios como la de Daniel. Es la oración valiente e intercesora como la de Moisés. Es la oración persistente como la de la viuda. Es la oración de lágrimas genuinas como la de Ezequías. Y es la oración llena de certeza, sin división, sin duda, sin escape. No es una fórmula. Es una postura del corazón. Dios no busca palabras perfectas. Busca corazones perfectamente rendidos. Y cuando ese corazón ora, el cielo no puede quedarse callado. Antes de terminar, quiero dejarte con algo para pensar esta semana. La próxima vez que ores, hazte esta pregunta. ¿Estoy orando desde el miedo o desde la fe? ¿Estoy orando para impresionar o para conectar? ¿Estoy orando con el corazón rendido o con el corazón dividido? La respuesta a esa pregunta determinará si tu oración sube como incienso hasta el trono de Dios, o se disuelve en el aire. Si este mensaje tocó algo en tu corazón, compártelo con alguien que necesita escucharlo hoy. Porque quizás esta palabra fue diseñada exactamente para llegar a esa persona a través de ti. Si este mensaje llegó a tu corazón, compártelo con alguien que necesita escucharlo hoy. Y si quieres seguir descubriendo las verdades más profundas de la Biblia, nos vemos en el próximo video.